de tener sangre fría. Sí, yo creo que uno con el tiempo va sorteando ese tipo de situaciones, como ahora que se me olvidó eso. Pero las primeras veces anda uno todo desesperado, y no le queda nada bien. Con el tiempo va uno viendo que se tiene que tomar las cosas con tranquilidad y solucionarla con la mente fría. Amados hermanos, estamos hablando de las figuras de retórica. Bienvenidos todos y todas, hermanos y amigos, bienvenidos todos. Vamos a recordar un poquito que hemos visto lo que es el símil, y yo quiero preguntarle quién levanta la mano y me dice un símil, con excepción del hermano Salvador y el hermano Antonio. ¿Qué es un símil? Y el hermano José. ¿Algo similar? Algo similar. Pero, ok, es correcto, pero ahora un ejemplo. Una figura literaria, ¿no? Similar a... Sí, un ejemplo. Es como, brillas como la luz. ¿Perdón? Brillas como la luna, tus ojos brillan como el sol. Oh, brillas como la luna. Ok. Ahí está el ejercicio del símil. Ahora, cuando hablamos de la similitud, dijimos que era muy parecido al símil, pero era una idea más larga. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de similitud, aunque sea el mismo que vimos, que fue el único, vimos nada más uno? Y se le aparecieron como lenguas de fuego. Ese es un símil. Vosotros sois la sal de la tierra. Esa es una metáfora. Sí, ¿se acuerdan cuando vimos la diferencia de símil y similitud? Es casi lo mismo, pero el símil se alarga un poquito más, la figura se alarga un poquito más, no es solamente como lenguas de fuego, sino que se alarga más que eso. Vimos como ejemplo al hombre sabio y al hombre imprudente, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el hombre sabio? Edificó sobre la... Es verdad. Entonces el Señor, para ilustrar a este hombre sabio que edificó sobre la roca, le está diciendo a sus discípulos: el sabio es como este hombre que edificó su casa sobre la roca, vinieron vientos, ríos, soplaron y no pasó nada. Se fija, es un símil, pero más extendido. A eso se le llama en el idioma literario similitud, ¿verdad? Es una ilustración, como una historia completa, pero pequeña. Y tenemos la otra figura, la metáfora. Ahora, ¿cuál es la diferencia del símil y de la metáfora? Son muy parecidas, ¿eh? Es más, son tan parecidas que al sentido figurado muchas veces le dicen sentido metafórico. Pero ahí está abarcando todas las figuras. Pero cuando hablamos de la pura figura de metáfora, ya es diferente. ¿Cuál es la diferencia del símil y de la metáfora? La metáfora pone en lugar de nombre, pone una figura o pone otra cosa. Sí. O sea que, mande. Poner algo representativo. Sí, como cuando decimos que el pan sin levadura representa ¿qué? El cuerpo de Cristo. Esa es una metáfora. Es algo representativo. El jugo de uva representa ¿qué? La sangre preciosa derramada en la cruz. Cristo representa el Cordero, la luz, el camino, la verdad. Eso es metafórico. Porque el orden en el que se está hablando es: Jesús es el camino. No dice Jesús es como el camino. Si dijera Jesús es como el camino, ¿qué sería? ¿Metáfora o qué? Símil. Porque está usando la palabra como. ¿Sí? Entonces no es lo mismo decir es como, ese terián es como un conejo, a decir ese terián es un conejo. Son cosas totalmente diferentes. Hay que usar ya el término terián porque se están volviendo muy populares, y no lo crean que al rato van a pedir sus derechos.
Entonces, ahora, amados hermanos, en cuanto a los tipos, ¿qué es un tipo? Es un gran tipo, mi viejo. No, ya lo vimos, hermana, ya lo vimos. A usted le pasó de noche, hermana. Sí. Sí lo vimos los textos de Hebreos y los explicamos. Era el sacerdocio levítico. Ajá. Y el prototipo. Es el antitipo. Mire, el tipo, prototipo y antitipo es lo mismo en este lenguaje figurado. Tipo, prototipo y antitipo es lo mismo en el lenguaje figurado. Entonces, el sacerdocio del Antiguo Testamento es un tipo del sacerdocio que ejerció nuestro Señor Jesucristo. Y es un tipo del sacerdocio que somos nosotros como cristianos en la casa de Dios. Somos real sacerdocio. ¿Sí? En otras palabras, también tiene que ver, como lo usa la Escritura misma, sombra. La sombra es un tipo. La sombra como se usa en el Antiguo Testamento. Perdón, la sombra como se usa en la Biblia es un tipo, o sea, ¿qué viene siendo la sombra de la cruz, por ejemplo? La sombra no es la cruz, pero muestra la cruz. Pero que en la figura, ¿qué es la sombra de la cruz? ¿Se acuerdan en los dibujos donde hemos puesto cómo era la ley patriarcal, la ley mosaica y lo Cristo? Y luego ponemos en la ley patriarcal, ¿qué ponemos? A Abel ofreciendo un sacrificio, o a Abraham, ¿verdad? Ofreciendo a su hijo. Y luego en la ley de Moisés, ¿qué ponemos como símbolo? Para saber qué es la ley de Moisés, ¿qué ponemos como símbolo? En las tablas de los 10 mandamientos. Y luego, ¿qué ponemos para decir que estamos en la era de Cristo? ¿Qué ponemos como símbolo? La cruz. Los 10 mandamientos, la ley de Moisés era un tipo, era una sombra de la cruz. Sí, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando viene Cristo, esa es la luz. Mientras que aquello era una sombra, eso es la luz. Entonces, el tipo es la sombra. Siguiendo con el lenguaje bíblico, el tipo es la sombra, el tipo es el prototipo, el tipo es, ¿qué otra cosa dijimos? Antitipo. Yo estuve buscando el significado de antitipo porque suena como el anti, ¿verdad? El anticristo, que se opone a Cristo. Bueno, pero en el sentido de tipo, anti significa lo que representa hoy, lo que es representado hoy por algo que se hizo en el pasado. Y el prototipo. ¿Cuál es el prototipo del mexicano para el norteamericano? Especialmente para el anglosajón, ¿cuál es el prototipo del mexicano? Chaparrito, gordito. No, con un sombrero así bien grande y agachado todo el tiempo ahí, o con unas botellas de vino a un lado, de tequila especialmente. Ese es el prototipo. Y siempre lo pintan muy gordito, porque pues es frijolero, ¿ah? Bueno, vamos a dejar eso por la paz. La cosa es que hay prototipos y nosotros también tenemos un prototipo de otras personas. Porque hemos oído mucho de eso. Si decimos el prototipo de África, ¿cuál es? Un niño bien delgado y casi en los huesos. Ese es el prototipo que nos han pintado. No es el prototipo de África, como tampoco es el prototipo de México. El indio ahí con un sombrero y no es el prototipo de México. México es muy, muy extenso y muy variado. Tampoco es el prototipo de África, un niño en sus huesos, pero ese es el prototipo que nos quieren presentar. Es el prototipo que siempre nos han presentado. África es uno de los países más ricos, de los lugares más ricos de todo el mundo, hermanos. No más que, pues, quieren sacar dinero y hacen lo mismo que cuando presentaron a un huerfanito delante de la iglesia, le dijeron, ¿a poco no podemos hacer un asilo y un orfanato? Miren este huerfanito aquí. Pues, o sea, estaban llamando al sentimentalismo. O sea, ahí la pregunta era, ¿se puede ayudar al huérfano? Sí, sí se le puede ayudar y se le debe de ayudar. Pero lo estaban usando para algo con un fin político.
establecer institutos para huérfanos sostenidos por la iglesia. Pero bueno, entonces eso es lo que hablamos del tipo. Cuando hablamos allí en Juan 3:14, por favor. Juan 3:14, nada más para recordar un poco. Juan capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo dice ahí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ajá. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. ¿Qué es el prototipo ahí? El antitipo o el tipo. ¿Qué es? ¿Qué viene siendo ahí? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto? Por desobediencia, los hijos de Israel fueron condenados por Dios en un lugar donde había serpientes, los mordían las serpientes y morían. Entonces se compadece Dios porque hay peticiones ahí de piedad y le dice a Moisés, hazte una víbora de bronce. Y cuando alguien sea mordido por una víbora, si voltea a ver la serpiente de bronce, no le pasará nada. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto, esa serpiente de bronce, así Jesucristo fue levantado, ¿cuándo? ¿Cuándo fue levantado Cristo? El Señor Jesucristo tiene 3 levantamientos en el final, o en el final de los evangelios. El primero de ellos es cuando es levantado en la cruz, el segundo cuando es resucitado, y el tercero cuando es llevado a la presencia del Padre. Entonces la cruz, hermanos, es prototipo de cómo Cristo fue levantado. Es una sombra. La serpiente es una sombra de cuando Cristo fue levantado. La serpiente es la sombra y la realidad es Cristo levantado para perdón de pecados. En Mateo capítulo 12:40, por favor, leemos. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál es el tipo ahí? Como estuvo Jonás, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Quién sea? Jonás, ¿en qué aspecto? Porque Jonás predicó, Jonás renegó, Jonás... ¿Perdón? Jonás cuando estuvo en el vientre del pez. Ahí es un tipo de cuando Jesucristo fue ¿qué? Sepultado. Jonás es una sombra de Cristo sepultado. Pero cuando el gran pez vomita a Jonás, es una sombra de cuando Cristo ¿qué? Resucitó. Sombra, tipo, antitipo. Se fija, prototipo. Tenemos en Romanos 5:14 una más, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reino la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, los cuales figuras de que había de venir. ¿Lo cual es figura de qué? De lo que había de venir. O sea, Adán es el prototipo. ¿Y lo que había de venir qué es? Pecado de muerte. No, Adán es el tipo, prototipo, sombra, antitipo. ¿Y luego de qué? De que va a haber pecado y muerte, ¿no? No, De Cristo. de Cristo. Es tipo de Cristo, en este contexto es tipo de Cristo. Cristo, ahí tenemos al primer Adán.
el que fue creado por Dios. Y lo tenemos al otro Adán, el eterno, que es Cristo. Entonces, creo que con esos ejemplos es suficiente, o quieren que ahondemos un poquito más en el tipo, prototipo. O sea, el tipo siempre va a ser lo que ocurrió e ilustra lo que está presente. O sea, ocurrió lo de Adán, representa lo que está ahora presente. Cristo es el nuevo Adán. Y sigue siendo el nuevo Adán hasta que venga por segunda vez. O el Adán que vino para demostrarnos que se puede llegar a Dios. El primer Adán podía habernos mostrado eso, pero no aguantó y pecó. El segundo Adán no pecó. Vamos a esta figura, amados hermanos, que es la metonimia, o como dice usted, metonimia. Esta metonimia tiene un uso muy variado. Y es una de las figuras que se usa más en las Sagradas Escrituras. A nosotros nos compete mucho esta figura, porque a través de esta figura nosotros comprendemos cómo podemos ayudar a nuestros hermanos de una copa a comprender que están equivocados. Si no hay el conocimiento de la metonimia, no se puede ayudar, porque el de una copa se lo va a comer vivo. Hermano Antonio. ¿Qué es la palabra metonimia? Metonimia es una de las figuras de retórica. Ahorita lo vamos a ver tres significados al menos. Entonces esta figura, en primera parte, vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio. Y alguien que lea ahí 28, versículo 5, por favor. Deuteronomio 28, 5. Bendita será tu casa y tu artesa de amasar. Ok, en este primer ejemplo, amados hermanos, encontramos a la metonimia en acción. ¿Qué es la metonimia en esta lectura? La metonimia es la canasta, hermanos, y es la artesa de amasar. ¿Sí? Cuando leemos nuevamente ahí, por favor, 28:5, está poniendo el recipiente, lo está poniendo por el contenido. Eso significa la metonimia. Uno de los significados de la metonimia es el recipiente por el contenido. Hermano Antonio. Entonces ahí leemos en el capítulo 28, versículo 5 nuevamente. Bendita será tu canasta, bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. ¿De qué le sirve al judío que Dios bendiga la canasta si está vacía? ¿De qué le sirve al judío que Dios bendiga la artesa donde amasa el pan si no hay pan? Entonces, realmente lo que está diciendo el escritor, en este caso Moisés, es que Dios va a bendecir de tal manera que la canasta siempre va a tener alimento, hermanos. Dios va a bendecir de tal manera que siempre va a haber pan para comer, poniendo los recipientes para decir del contenido, para hablar del contenido. Una metonimia que usan mucho las amas de casa en la casa, al menos mi mamá lo usaba mucho lo usaba mi mamá, porque, oiga, pues éramos demasiados y luego casi no había comida y luego todavía la desperdiciábamos porque no nos gustaba. Pues mi mamá nos ponía una regañiza. ¿Cuál es un dicho de las mamás cuando le sirven de comer a su hijo o a su hija? Te lo comes todo, pero ¿se está refiriendo a la comida o se está refiriendo al plato? Se está refiriendo al plato. Dice, te comes todo ese plato, pero se está refiriendo al contenido. Pero el plato está siendo puesto por el contenido. Esa es una metonimia. ¿Ok?
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los hermanos de una sola copa? Hermano, yo siempre estoy hablando de alguien que la palabra de Dios cuando se habla, usted va a encontrar a los apóstoles, al Señor Jesucristo, en la mayoría de las veces, siempre que hablan de la palabra de Dios, siempre tienen que ponerla en contraste. Si no hay contraste, ¿para qué estamos hablando de la palabra de Dios? Si todo está bien. Siempre hay contraste. Entonces, cuando hablamos de aquí de la metonimia y hablamos de la copa, es un contraste de lo que es la doctrina del Señor en cuanto a la cena y de lo que es la doctrina de unos hermanos que se desviaron pensando que la copa era el tercer elemento en la cena del Señor. Entonces siempre va a haber contrastes, hermanos. Si no ponemos contraste, ¿de qué estamos hablando entonces? Siempre va a haber contrastes. Entonces cuando nosotros leemos, y vamos a hacerlo ahí, por favor, en Lucas capítulo 22, 17. Lucas capítulo 22, versículo 17. Quien lo tenga. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre nosotros. Repartidlo entre ellos. ¿Qué tomó Jesús? Lógicamente que se refiere a la copa que él tenía en esa cena de la Pascua. Él tenía una copa. Cada uno de los que estaban ahí presentes tenían su plato y tenían su recipiente para tomar el líquido. Entonces, este líquido, ¿qué era? Lo que estaba dentro de la copa. Era fruto de la vid. A diferencia de lo que dicen a los que les gusta emborracharse, dicen, no, pues el Señor hasta con sus apóstoles tomó vino. Pero ahí nosotros es donde nos enteramos de que realmente era costumbre, fíjese, en esta Pascua, que no se tenía que comer pan leudado, tampoco se tenía que tomar vino fermentado en la Pascua. Trayendo a la memoria de que sí hay casos donde los judíos tomaban vino fermentado, pero en este caso no. En el caso de la Pascua no tenían vino fermentado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué dijo acerca de la copa? Nada más la copa, diga usted. ¿Qué dijo? Repártanla entre vosotros. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles? Agarrar la copa y partirla en pedacitos y dar un pedazo a cada uno de los apóstoles. No, porque la copa no se puede partir. Entonces, sin decirlo el Señor, lo que está diciendo el Señor es que se repartan ¿qué? Lo que está dentro de la copa. Está usando una metonimia, estimados. Está usando el recipiente por lo que está dentro. O sea, está hablando de lo que está dentro, pero parece que se está refiriendo al recipiente. Preguntas o comentarios, hermano. La copa no se puede repartir. O sea, el instrumento, el objeto llamado copa, no se puede partir para repartir un pedazo cada uno. Pero lo que está dentro, sí, porque cada uno tenía su recipiente. Órale, ahí te va. Pum, 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 pum. 12. Listos. Y ya que tuvieran ese líquido listo para cuando él dijera, tomad, bebed, esto es mi sangre. Primero tenían que repartirla, tenían que tenerla lista. Hermano Jonathan. Pues, primeramente, como se ha dicho muchas veces, si los apóstoles y los discípulos de Cristo tienen que tomar de la copa de Cristo, la pregunta es, ¿dónde está esa copa? Sí. Porque tenemos que tomar de esa copa, según el entendimiento. Lo otro es, tiempo atrás, hubo así los de una copa, hasta que el hermano viejito fulano le dio tuberculosis, a él le dio su copa aparte. Le dieron copa aparte porque tenía tuberculosis, y entonces ¿dónde queda el hecho de que se tiene que tomar de una sola copa? ¿Y qué me dice, hermano, cuando son 500 hermanos o que son 200, una sola copa para tanto?
Tiene que ser ni la de Super Bowl, hermanos. Pueden hacerlo si quieren. Sí, pero imagínense para cargarla. No es, como dice usted, no es el intento. Exacto, si ellos respetaran, si ellos fueran consecuentes, como usted dice, tendrían que tener la copa de Cristo. Cada iglesia que cree en una sola copa tendría que tener la copa de Cristo, y eso no es posible. No es posible, hermano Antonio. Sí, yo le pregunté a un hermano que está en Facebook ahí, que sí, cómo le hacen una congregación de 300 personas, y me dice que se hace un diferente fenómeno para él. Sí, imagínense. Pero el punto que para ellos, hermanos, esto ha venido a ser como un ídolo. Entonces, no importa si es la de Cristo o no, lo importante es que sea un solo recipiente. Es lo que llegan a decir. Que sea un solo recipiente. ¿A usted le ha tocado oír eso, hermana Yolanda? De hermanos que toman el jugo de uva de una sola copa. Y cuando uno los cuestiona de qué con las infecciones, ahorita el hermano habló de un hermano que le dio tuberculosis y lo apartaron. Ten tu copita. Y ellos condenan a los de las copitas porque dicen que somos seguidores de Campbell. No de la sopa Campbell, sino de Tomás y de Alexander Campbell. Entonces, ellos dicen que somos seguidores porque ellos, cuando en el movimiento de restauración, a uno de ellos se le ocurrió que se empezaron a hacer esos platos con esas copas y sus divisiones, pero la iglesia anteriormente al movimiento de restauración ya tomaba la cena del Señor, y póngale que no tuvieran esos platos y esas copitas, pero de todas maneras tenía un recipiente para cada uno. Hay lugares donde no hay platos ni copas y tiene uno que llevar hasta vasitos desechables para tomar la cena del Señor. ¿Sí? Pero en Caborca. Sí, así los que vienen Con el pan. sí, del Bex, del Therapeutic, de esos vasitos. Ah, ya. Con eso era. Sí. Sí, a mí me tocó también estar en una congregación donde las copas eran de vidrio y tenían que estarse lavando. O sea, ha habido diferentes formas, ¿verdad? Pero siempre se puede repartir el contenido del jugo de uva para cada miembro. Para cada miembro. Entonces ahí está esa situación que nos ayuda para comprender un poquito mejor. Dice en Mateo 26, del 26 al 29, por favor. Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Uh-huh. Entonces, cuando nuestros hermanos de una sola copa leen estos versículos, ellos ven ahí la claridad de que el Señor dice: bebed de ella todos. Bebed de ella todos. ¿Qué entendemos por bebed de ella todos? Falta 29 A ver, el 29, hermano. Yo digo que ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban luego con vosotros en el reino del Padre. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la situación ahí de que el Señor está diciendo bebed de ella todos? Beber de este fruto de la vid. O sea, si el Señor dio el orden de que se repartiera lo que estaba adentro, sigue siendo el jugo de uva, hermanos. Entonces todos tenían que beber. Todos tenían que beber. Otra vez hablando de la sangre, pero en forma de recipiente. La diferencia de lo que estamos hablando ahorita de que beban todos de la copa, a lo que dijo el hermano Antonio, aquí no menciona la copa, ¿no? Uh-huh, pero dice bebé de ello, ahí la está infiriendo, pero sigue siendo la figura. Como le digo, aquí cambió la copa
por decir, no beberé más de este fruto, en lugar de copa, ¿verdad? Aunque No, ok, pero ese es el versículo 29, pero leyendo todos los versículos, cuando dice bebé de ella todos, es lo que estamos preguntando. Cuando se dice bebé de ella todos, sigue siendo la misma idea de la metonimia, usando la copa como por el contenido. Y luego ya en el versículo 29, ahora sí, hermano Salvador. y es que la copa, el término copa, se puede referir a una pluralidad de recipientes, no a un solo contenido. No, porque se tendrían que beber los recipientes, hermano. No, se sigue refiriendo al jugo de uva, hermano. Se sigue refiriendo al jugo de uva. Cuando dice la copa, no se va a comer los recipientes ni la copa tampoco, el contenido. Pero no habla, acuérdese, no habla de las copitas como símbolo del contenido, habla de la copa como símbolo de contenido. Entonces sigue hablando de la sangre, o sea, perdón, sigue hablando del jugo que representa su sangre. Es el que se puede beber, es el que se puede repartir. No, el Señor no menciona los recipientes de ellos, solamente menciona el recipiente de Él. Ese es el que está usando como figura de lo que deben de participar ellos. Hermana Rosy. Y es que ellos se basan también porque en el 27 ya ves que dice tomando la copa y al mismo lado de gracias le dio. Sí. Entonces ellos tienen eso de que dicen, si les dio y luego le dice beber de ella todo. Sí. Ellos aceptan el argumento de que era una sola copa, Sí. de la cual bebieron todo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo los 4 evangelios sinópticos? Este paso, Mateo no lo menciona, pero eso no quiere decir que no pasó. Este paso pasó. Primero la repartieron y se esperaron para participar del emblema. Sí, primero la repartieron. Cuando dice bebé de ella todos, ahora sí se podían llevar el jugo de uva a su boca. Pero primero la repartieron. O sea, cuando ponemos los sinópticos, vemos ahí una escalada de orden. Primero pasó esto y esto y esto y esto. Por eso es muy importante los sinópticos. Cuando aquí les dice que beban de ella todos, es porque ya la repartieron. Mateo no nos dice que la repartieron, pero Lucas sí nos dice que la repartieron. Sí, porque aquí nada más dice le dio. Sí. Y en cuanto al versículo 29, que nuestro hermano Antonio hacía énfasis, y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Otra vez, ahora sí se refiere al fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando dice que lo beba nuevo, muchos creen que se está refiriendo al vino nuevo. No se refiere al vino nuevo. Es vino nuevo lo que estaban tomando y era vino nuevo lo que iban a tomar. Pero a lo que hace referencia el Señor es cuando vuelva a tener comunión con ustedes. Cuando vuelva a tener comunión con ustedes. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, el Señor Jesucristo tiene comunión con nosotros. Cada vez que los hermanos del primer siglo tomaron y participaron de la cena del Señor, el Señor estaba teniendo comunión con ellos. ¿Y dónde era eso? ¿En dónde era? En el reino. En el reino, hermanos. En el reino de Dios. Sí, en la iglesia. Les digo que se me pega el flotador. Ampliando la idea un poquito del reino, la hermana no se ría, por favor, porque se me va a pegar más. Alargando la idea, no se puede tomar, hermanos, la cena del Señor fuera del reino. Hay mucho hermano que cree que si sale de viaje puede tomar la cena del Señor ahí, se para en un rest area y ahí toma la cena del Señor. No, la cena del Señor es intrínseca dentro de la reunión de los cristianos. Si alguien no se puede reunir por X causa, Dios lo sabe. Muchos hermanos empezaron pensando que podían participar de la cena del Señor en el camino,
pararse por ahí debajo de un árbol y orar y participar de la cena del Señor. Y llegó un momento en que ellos empezaron a empujar que la cena del Señor era portátil. Eso no se apoya con la Biblia. En la Biblia dice que la cena del Señor está en la reunión, donde están otros actos de adoración. Por mucho tiempo, muchos hermanos, y yo fui uno de ellos, y lo he confesado, y lo he confesado que estaba equivocado también, creía que era correcto llevar la cena del Señor a los enfermos. Hermanos, si están enfermos, Dios sabe que no pueden reunirse. ¿Por qué se va a sacar la cena del Señor de algo donde Cristo la identificó en la reunión? La cena del Señor la identificó en la reunión, no en otro lado. ¿Cómo se va a ofender el Señor Jesucristo si algún hermano o alguna hermana están enfermos y no pueden asistir a la reunión? ¿Se va a ofender porque no tomaron la cena del Señor? No se va a ofender. Se va a ofender si no están fieles. Se va a ofender si están practicando el pecado. Pero no se va a ofender porque no cantaron con los hermanos. No se va a ofender porque no oraron con los hermanos. No se va a ofender porque no pudieron venir a la reunión. ¿Sí me explico? O sea, Dios sabe que no pueden hacerlo. Pero mucho hermano, en el tiempo en que yo me convertí, creíamos que ya que los hermanos no se podían reunir, pues hay que llevarles la cena, pues, pero eso es, ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el mandamiento? Siempre que leemos de la cena del Señor es en el reino. Aquí está el versículo 29. En el reino, y el reino es la iglesia, hermanos. Así que la cena es netamente parte de, igual como la ofrenda, no se puede ofrendar allá afuera. Se tiene que ofrendar en la reunión. Si usted no se puede reunir porque está enfermo o enferma, pues guarde el dinero de ese domingo. Si tenía pensado ofrendar, guárdelo, y la siguiente vez que pueda reunirse, ofréndelo. Hay hermanos que se lo dan a hermanos para que lo echen a la ofrenda, está bien. Pero realmente es intrínseco de la reunión los actos de adoración, especialmente la cena del Señor, no se menciona nunca fuera de la reunión. Las oraciones sí, porque podemos orar donde quiera. Las canciones también, podemos cantar donde quiera. El oír la palabra también, podemos oír la palabra donde quiera. Pero la cena del Señor, hermanos, no se puede sacar de la reunión. No se debe. Entonces ahí, amados hermanos, encontramos en Lucas 22:17, pues, un ejemplo claro de que los hermanos, si insisten en que la copa es el tercer elemento en la mesa del Señor, pues como decía yo hace días, la mesa también tendría que ser parte de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque habla de la mesa del Señor ahí. Si la copa tiene que estar presente, la copa, una sola copa, que ellos dicen que es como la de Cristo o simboliza la de Cristo, ellos mismos ahí hacen una metáfora, porque nombran una copa como la de Cristo cuando no es la de Cristo, hacen un símil. Ni siquiera saben cómo era la copa que tenía el Señor en sus manos. Hay muchos hombres que han estudiado desde los tiempos bíblicos, y unos ponen la copa como de madera, otros la ponen como de plástico. No se crea, el plástico no había. No, de metal. O de hueso, de cuerno. Había copas que se hacían con hueso. ¿De calcetín? Cuando se está hablando de la copa, mire cómo dice 1 Corintios 2:21. Ándele, para allá íbamos, hermano. Primero a los Corintios 10 y primeramente el versículo 16, ¿cómo dice, por favor? Primero a los Corintios 10:16. Ay, tengo calor. ¿Tienen calor ustedes? Les pregunto para darme cuenta si traigo el azúcar alta o qué. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Sí. Pero es una pregunta. En cada una es una pregunta. La copa de bendición que bendecimos es la sangre de Cristo, en sentido figurado.
¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo está preguntando ahí, y el punto que él quiere tocar es que no se puede tener comunión con la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Entonces dice, y que anunciamos, estoy en segunda, 1 Corintios 10, 16, dice, la copa de bendición que bendecimos, y luego pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Sí? Está hablando de una sola copa. Pero esa copa está siendo mencionada en lugar de la sangre, en lugar del jugo de uva. El jugo de uva es lo que es la sangre de Cristo en sentido figurado. ¿Ok? Y luego pregunta, ¿el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, el pan que partimos es lo que nos hace que recordemos el cuerpo de Cristo sacrificado. Como dice el 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Así. Y luego dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Sí, ese es el propósito de estar trayendo estas preguntas de retórica para que los hermanos abran su mente, y ahora en el versículo 21 les dice, ustedes no pueden estar haciendo esto, no pueden estar mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios, hermano Antonio. Digo, aquí usa la mesa en lugar del pan. Entonces, allí, si fueran consecuentes los hermanos de una copa, tendrían que haber ya nombrado el cuarto elemento en la cena del Señor, y el cuarto elemento para ellos sería la mesa, porque también se menciona que la mesa está ahí, está presente. Y lo otro que se puede mirar así cuando lo lee uno, que nomás lo lee de paso, pero dice, no podéis beber la copa, y pues, ¿de qué se está hablando? Que la copa no se puede beber. Ya. No puedo ir a beber lo que está dentro de la copa. ¿Sí? Entonces, esa es la metonimia más clara, hermanos. Hay al menos otras dos formas en que se usa la metonimia, y primeramente Dios vamos a seguir con esto la próxima semana. Entonces, ahorita vimos hasta 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, y nos quedaron pendientes ahí en esta metonimia en cuanto al recipiente por el contenido. Nos quedaron pendientes dos pasajes, y eso los vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Hermano Jonathan. Un último metonimia. ¿Mande? Cuando los hombres, último usted dice, Cuando los hombres dicen, vamos a pelear por la corona, vamos a pelear por la corona. no están hablando de la corona, están hablando del rey. Ah, cierto. Así están en la bandera. Sí, Vamos a pelear por la bandera, están Sí. hablando del país. sí, Entonces, esto puede ser otra metonimia. sí. Cuando Fidel Castro vivía, decían que los ciudadanos cubanos, para no meterse en problemas, hablaban de Fidel Castro y nomás decían que así, de la barba larga. Eso es metonimia. No me están diciendo ese nombre, pero mire, ya lo conocían. Sí, no, pues necesito aventarme toda la historia de Fidel Castro, hermano. No, es una figura, sin duda, es una figura. La cosa es descubrir qué figura se apega a eso, donde con señas usted está diciendo algo, pero no es directamente lo que quiere decir, pero se entiende qué quiere decir. Sí. Así como cuando dice, así como ¿qué te iba a decir? Mímica. Bueno, vamos a tratar de continuar con esto, y si hay algo que se parezca a lo que el hermano Salvador dice, pues lo trataremos de descubrir. ¿Hay peticiones, anuncios de este lado primero?
Hermana Mari. Bueno, yo doy gracias porque mi hermana ya salió Gracias, hermana Rosy. de su cirugía, está progresando.